y agradeciendo también a Summit Agro, que auspicia también este bloque. Le damos la bienvenida a Enrique para que terminemos con la jornada con su análisis de mercado. Enrique, buen día, ya estás en tu momento. Estás muteado, Enrique. Buen día, gente. Ahí se escucha, estamos. Santiago? Perfecto, impecable. ¿Cómo va, Enrique? Bueno, ¿Cómo va? Para compartir la pantalla. Es acá, ¿no? ya está compartiendo. Va a andar Eso. directamente al PowerPoint y ya se ve. Bueno, ¿Ahí se ve bien, Santiago? Sí. 10 puntos, Enrique, se ve perfecto. Así que Bueno, arrancamos tenemos, entonces. meterle Bueno, nomás. muchas gracias a la gente del CREA por la invitación y por la confianza. Un día bastante particular, los mercados desplomándose, pero ahora vamos a hablar de qué está pasando. La realidad es que yo mostraría que en los últimos 30 años Chicago tuvo 5 rallies, este es el quinto, que arrancamos con $300 y hoy pasamos digamos, a 600, ahora estamos en 500. La verdad que es un momento de mucha volatilidad. Y la pregunta es qué pasó. Y hubo una semana, la semana del 14 de junio, donde tuvimos 3 noticias bajistas juntas. Una es la Reserva Federal de Estados Unidos anunciando una suba de tasas para el año que viene, cuando se esperaba que esto recién ocurriera en el 2023, y ahí se fortaleció el dólar, se apreció el dólar, y cuando se aprecia el dólar se caen todos los commodities y todos los commodities se derrumbaron. Esto fue una noticia que se dio en esa semana de 14 que fue nefasta para los precios. Y después hay otra noticia vinculada con el tema del etanol. Es importante que ustedes entiendan que en Estados Unidos más del 40%, casi 40% de la cosecha de maíz se destina a ser etanol por un uso mandatorio por ley del Congreso. ¿Y qué pasó? Bueno, apareció un verdadero cisne negro, así lo llamo yo, algo que no estaba esperado. Había un grupo de refinerías de petróleo que estaban pidiendo una exención para el uso del corte obligatorio de biodiesel en el gasoil. El biodiesel se hace con aceite de soja y el etanol se hace con maíz. Y había un tribunal que había fallado en contra de ese pedido, pero la Corte Suprema de Justicia revirtió ese fallo, lo cual es una sorpresa dramática para el mercado, y eso hizo que ese mismo día la administración Biden anunciara oficialmente que estaba evaluando posibilidades de bajar el corte obligatorio de etanol en la nafta de biodiesel en el gasoil. Otra versión, que no la he leído en ningún lado, pero es información que yo tengo, rumores de que en el acuerdo, en la cumbre Biden-Putin, que fue hace también 3 semanas, habría habido un acuerdo secreto por un gasoducto llamado Nord Stream, que va de Siberia a Alemania, acá está la imagen, por el Báltico, y que le faltaba completar el 10% de la construcción y de responsabilidad de Estados Unidos. Aparentemente, Biden le había prometido a Putin que iban a terminar el gasoducto a cambio de que Putin dejara de coquetear con China en contra de Estados Unidos. Un temazo que tiene que ver con la geopolítica que tantas veces hemos hablado en estas reuniones y que yo insisto tanto en eso, ¿no? La geopolítica. Y fíjense lo que pasó con el petróleo. Subió el precio del petróleo fuertemente, y esto pareciera tener que ver con esta noticia. Veremos. Y después pronóstico de lluvias para la zona núcleo que se verificaron, pero no en gran medida, y en ese contexto, entonces los fondos de inversión, que estaban muy comprados tanto en soja como en maíz, sobre todo en maíz, liquidaron posiciones. Y en esos 2 días, del 14 y el 15 de junio, vendieron 28 millones de toneladas de maíz y 20 millones de toneladas de soja, y los precios se desplomaron. Acá ahí tenemos Chicago con una volatilidad en su máxima expresión. Acá está el gráfico. Arrancamos
en $300, no se olviden de esto. Llegamos a tocar 600, bajamos de vuelta a 500, ahora estamos de vuelta en 500. Ayer estábamos en 520, 530, o sea, mucha volatilidad. Y esto es natural de la época del año. Entonces estamos de vuelta a niveles de febrero-abril, pero no hay que olvidarse de que arrancamos en 300, por favor. Esto es importante, ahora van a ver por qué. Porque la pregunta es si estos son los precios que se corresponden con esta realidad. Y esto no se puede, nadie tiene la bola de cristal. No sabemos si la soja corresponde que valga 500 con la foto del mundo, o 300 o 600. Es una pregunta difícil, vamos a tratar de dar alguna respuesta. Yo creo que el 30 de junio, el informe del reporte de Luzda es un reporte que genera la convicción de que los fundamentos del mercado siguen siendo alcistas. Y dijo Luzda el 30 de junio que el área en Estados Unidos es 800.000 hectáreas más que el año pasado de maíz, pero 400.000 hectáreas menos de lo que el mercado esperaba. El área de soja en Estados Unidos este año es 1.800.000 hectáreas más que el año pasado, pero se ubicó casi 600.000 hectáreas menos de lo que se esperaba. Y en materia de stocks, acá estuvo un dato muy alcista, que los stocks en Estados Unidos de maíz al 1 de junio, según el USDA, son 22,6 millones de toneladas menos que un año atrás y 800.000 toneladas menos de lo que el mercado esperaba. Y en soja los stocks son casi 17 millones menos que un año atrás y 550.000 toneladas menos de lo que los privados esperaban. Así que por eso el informe del 30 de junio, hace pocos días, fue considerado alcista. Ahora, en el caso del maíz, miremos las reservas mundiales de maíz y cómo vienen cayendo. A mí no me gusta mostrar muchos números, pero hoy tenemos un par de gráficos con muchos números. Venimos cayendo del 10,9 del nivel de reservas global al 7,4, está la foto de hoy, y para el año que viene mejoraríamos al 8%. O sea, es un nivel relativamente bajo, históricamente bajo. Y después, como ustedes saben, mi teoría de que Chicago queda en Estados Unidos y refleja fundamentalmente lo que pasa en Estados Unidos, este gráfico es importante. Las exportaciones de Estados Unidos ya están en el 95-96% de lo planificado para este año hace ya varios meses. O sea, Estados Unidos, como ustedes ven en la curva, cómo acelera a partir de febrero, marzo, hubo un nivel de demanda de maíz que puso en un momento dado en tela de juicio los stocks de fines de este año. Ahora, esto es realmente impactante. Ahora, el segundo exportador mundial de maíz, es Brasil, que está con una humedad en los suelos históricamente bajo, porque está sufriendo la peor sequía en 91 años. Y el 29 de junio, hace pocos días, hubo una superhelada que generó, digamos, pérdidas irreparables en maíz, en algunos números esperados de la cosecha de maíz, la famosa safriña. No se olviden que Brasil produce unas 112, se calculaban originalmente, toneladas de maíz, y ahora ya se habla de menos de 90. O sea que Brasil habría perdido más de 20 millones de toneladas de maíz de lo que se esperaba hace 2 o 3 meses, porque la safriña de maíz es el 70% del maíz en Brasil y se cosecha ahora en julio. Y las pérdidas han sido muy fuertes. Y en Estados Unidos, las ventas forward del año que viene, la campaña, lo que van a cosechar en septiembre-octubre, que ya es el ciclo 21-22, las ventas de la nueva campaña vienen batiendo récords tras récord. Ya tienen vendido casi el 30% de lo que dice el USDA que va a vender en el ciclo que viene. Lo normal a esta altura del partido es tener vendidas 4 o 5 millones de toneladas forward al exterior y tienen 16, o sea, casi 4 veces el promedio histórico. Esto también habla de una demanda, de una voracidad de la demanda asiática liderada por China que sigue siendo sorprendente. En síntesis, yo diría, hay 20 millones menos de toneladas de maíz en Brasil,
Argentina a punto de cerrar las exportaciones. Esto es un tema que lo vamos a discutir dentro de 10 minutos. Preocupante. Estados Unidos con ventas récord. Y la gran duda, el gran factor que puede ser el árbitro, es las dudas con el tema del etanol. ¿Qué va a hacer el gobierno de Biden con las leyes que obligan a cortar etanol en la nafta usando maíz? O sea, el balance de oferta y demanda de maíz en Estados Unidos, con el área de USDA, con el aumento de las exportaciones, poniéndolo como este año, y ajustando los rindes. Es una hipótesis que yo he hecho para mí y para nosotros, para la gente de Novitas y los clientes de Novitas, es que el año pasado los rindes fueron 11.200, mejor dicho, los rindes de tendencia son 11.260 kilos por hectárea. Piensen ustedes en 30 y pico millones de hectáreas. Y yo lo bajo a 10.800 por las cuestiones climáticas que ya han sucedido. Entonces llega una hipótesis que me da que, bajando el rinde a 10.800, le dije, no me gustaba mostrar muchos números, pero este gráfico es tan elocuente que vale la pena que lo miremos. De ahí una cosecha de poco menos de 370 millones, subiendo las exportaciones, porque luz de las bajas, y es difícil de esperar una baja cuando ya tienen vendido el 28% de las 62 que ellos dicen que van a exportar. Fíjense que el número que está bajo, que es el nivel de reservas en Estados Unidos, bajaría al 4%. Eso es imposible. No debiera poder ocurrir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no pueden aumentar las exportaciones. ¿Y cómo hace para no aumentar las exportaciones de Estados Unidos? Ahora vamos a ver qué es lo que ha hecho toda la vida. Ahora, ¿qué pasa si bajan el 10% el consumo de etanol? Y ese 4% sería el 8%. Siempre que estemos debajo del 10% de reservas, los precios en Estados Unidos van a estar muy firmes y sostenidos. ¿Cómo son los datos de la soja? Estados Unidos viene hace rato con el 99% de lo que dijeron que iban a vender este año ya comprometido. Hace rato. Después entró Brasil, empezó a exportar y bueno, eso ayudó un poco a aliviar la carga que tenía Estados Unidos como proveedor mundial, y Argentina, que tiene un tercio de la cosecha vendida, y el ritmo de ventas es lento, como es habitual, nada distinto de lo habitual. Ahora, el termómetro de los precios es la relación stock-consumo en Estados Unidos, como ustedes creo que ya lo saben. Ahora, fíjense cómo estaba el mundo, la línea azul, hace 2 años atrás, 33% de nivel de reservas, cómodo, y Estados Unidos recontra cómodo, hace 2 años atrás. ¿Y hoy cómo está? Hoy Estados Unidos está en la peor situación de la historia en materia de reserva de soja, programadas o presupuestadas. Peor que en el 96, que en el 2004, que en el 2008, y peor que en el 2012-2013 cuando vimos la soja de $650. O sea, complicado. Este gráfico es muy elocuente del por qué la soja subió de 300 a $500. Porque si yo hago el balance de oferta y demanda, ajustando los rindes de 3.415 a 3.300, bajo $115 por hectárea, por lo que ya pasó los cultivos, según el mismo USDA, están peor que el año pasado, bastante peor. No toco las exportaciones. ¿Por qué? Porque si yo hago una hipótesis de 3.300 kilos, no toco las exportaciones. ¿Por qué? Porque acá abajo me da 0% de stocks. O sea que si los rindes son 3.300 kilos, con el área que dijo Luzda, no pueden aumentar las exportaciones. Esta es la realidad. Entonces hay un detalle. Esto es fundamental que lo entiendan, más allá de lo que está pasando hoy, el mercado se derrumba, ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo raciona Estados Unidos las exportaciones? Tiene 2 formas. A la Argentina, que es cerrar las exportaciones, nunca lo ha hecho. Y la otra es que el mercado se ocupe de racionar la demanda externa subiendo los precios, que eso es lo que ha hecho en los 4 rallies anteriores que hemos tenido en Chicago desde los últimos 30 años. Ahora, el USDA como confiabilidad del USDA, déjenme que les cuente esto. El USDA dice que Estados Unidos va a tener 119,9 millones de toneladas, o sea, 7 millones más que este año, que Brasil va a tener 144, 8 millones más que este año, y que Argentina pasaría de 47 a 52.
O sea que entre los tres grandes productores de soja tendríamos 20 millones de toneladas más. Primera observación, la cosecha argentina de este año no fue 47. Según las cifras oficiales es 43,6. No hay ninguna chance de que Argentina tenga 52 millones de toneladas de soja el año que viene, ni siquiera por aumento diario y con un clima favorable. Con lo cual, me parece que la confiabilidad del USDA todavía se puede poner en duda. Y fíjense las reservas mundiales, como caen de 31,8 hace 2 años a hoy 17, y si todo viene bien, como dice el USDA, estaremos en 17,2 dentro de un año, o sea, no debiera cambiar mucho la situación. Estos precios buenos que hemos tenido el último año, yo estoy convencido de que van a durar otro año más. Porque el USDA viene subestimando la demanda y sobreestimando el área sistemáticamente hace muchos años. No tenemos tiempo de mostrar eso, pero tengo estudios hechos donde muestra que el USDA viene subestimando la demanda todos los años. Terminan con mucho menos stock de lo que pensaban por mayores exportaciones y el área termina siendo menor de lo que el USDA cree todos los años en los últimos 10 campañas. Ahora estamos en pleno mercado climático, hay que superar 4 aduanas, la siembra que la superaron 10 puntos, se sembró el maíz en tiempo y forma, la soja también, la evolución de los cultivos en junio que fue dudosa, hubo algunos lugares, sobre todo del oeste, las Dakotas, Minnesota y buena parte de Iowa, estamos hablando del 30% de la cosecha de maíz y de soja en Estados Unidos, los cultivos no evolucionaron bien, así lo dice el USDA, y ahora estamos en pleno momento crítico por excelencia, la floración de los maíces en Estados Unidos. En estas semanas que vienen están floreciendo más de 30 millones de hectáreas de maíz y en agosto viene la época del llenado de verano de la soja. Y después la cosecha en septiembre-octubre, que no suele ser una aduana preocupante. Ahora este es el último mapa de monitoreo de sequía. Como ustedes ven, las Dakotas, Minnesota, parte de Nebraska y gran parte de Iowa con una sequía anormalmente seco, como se dice ahí. Y este es el pronóstico válido hasta el 31 de septiembre de la NOAA, que es el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, que dice que la seca en esa región que yo les hablaba recién persistiría hasta septiembre. O sea, superaría toda la época crítica con sequía. Y el USDA viene convalidando el deterioro de los cultivos. Fíjense los trigos de primavera, allá en Montana, los trigos de mejor calidad en Estados Unidos, pésimos, una seca tremenda, lo normal es que esté el 75% de los cultivos buenos o excelentes, está el 20%, dramático. El maíz, el USDA viene bajando hace 4 semanas, vamos a ver qué dice hoy a la tarde, porque ayer fue feriado, pero los cultivos arrancaron diciendo que el 76% de los cultivos estaban buenos o excelentes, ahora bajaron al 64%, en soja bajaban de 67 a 60, o sea que la situación amerita la hipótesis que yo utilicé de bajar un poco los rindes. Este es el fin de semana que no hubo lluvias. Estos son los pronósticos de ayer, que son los que están haciendo bajar el mercado hoy. ¿Ven? Ayer de 5 a 10 días llovería. En toda la zona hay pronósticos de lluvias abundantes, pero fíjense que la parte verde clara, verde oscura son 0,25 inches, que son 1 inch, son 25 milímetros. O sea que hay lluvias, pero no son abundantes en las zonas más necesitadas. Pero bueno, son lluvias. Estas son las lluvias del 6 al 13. Estas son las lluvias pronosticadas el día 5, o sea, ayer, del 6 al 13. Las lluvias del 13 al 20, o sea, no son lluvias abundantes, bueno, son lluvias. Y eso al mercado le genera, o los fondos, cuando ven pronóstico de lluvias, salen a liquidar posiciones. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y las lluvias tomadas respecto de lo normal, en las Dakotas estarían dentro de lo normal, las lluvias de los próximos 3 semanas, que son cruciales. Minnesota, y esto es una mala noticia, las lluvias estarían dentro de lo normal, pero si vienen secos y las lluvias son normales, no sería el ideal. Así que la cuestión climática no viene perfecta y las temperaturas del 6 al 13, como ustedes ven, están dentro de lo normal en la zona núcleo, pero
Del 13 al 20 habría una ola de calor que afectaría a las Dakotas, Nebraska y parte de Minnesota. O sea, yo diría que el panorama es complejo. Y creo que el clima es fundamental. Pero los fondos de inversión que juegan al día a día, hay un pronóstico de lluvias, salgo a vender, que es lo que está pasando ahora. Y el mercado se derrumba. Todavía tienen poder de fuego los fondos porque todavía están comprados en soja y en maíz. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Por eso yo digo siempre, mirar el día a día es insalubre. Miren el contexto global que yo estoy tratando de describir y no el día a día, porque ni yo que vivo de esto lo miro todo el tiempo. A veces cierro la noche y no sé cómo terminó Chicago. Estoy exagerando, en esta época del año miro todo el tiempo, pero hay momentos en que no es aconsejable. Por eso, de vuelta a la pregunta, ¿estos son los precios que se corresponden con la realidad? La clave va a estar en LUSDA del lunes 12. El lunes que viene el informe de LUSDA va a ser crucial, porque va a decir el área y probablemente, si no es el 12 de julio, lo hará el 10 de agosto, el LUSDA empiece a estimar rindes. Eso va a ser un informe con mucha volatilidad cargada. Ahora, ¿cómo traducimos todo esto a la plaza local? Acá hay un problema que lamento, estoy hablando con gente de la zona núcleo maicera, pero la historia del maíz, que a mí me preocupa mucho, arranca el 17 de mayo cuando el gobierno suspende la exportación de carne por 30 días, todos estos temas que ustedes conocen. Y después este gráfico, este cuadro que muestra muchos números, pero déjenme que se los explique. ¿Cómo razona este gobierno, en mi opinión? Tiene mucha presión de los polleros, de los filoteros, de los tamberos, porque los precios del maíz son impagables y ellos están preocupados por los precios internos. Entonces dicen, bueno, a ver, hagamos un cálculo. ¿Cuánto es la cosecha de maíz? Entonces va a terminar siendo 50 millones, dice una bolsa, otra dice 48. No se olviden que más del 50% en la Argentina es maíz tardío, que están cosechándose, con lo cual 48 toma el gobierno. Dice, ¿cuánto es el consumo interno? Estimado 15 millones, con lo cual esta es la cuenta que yo digo, o creo, que hace el gobierno. 48 menos 15, 33 es el excedente exportable. Cuando lleguemos a 29, a 30, empecemos a frenar. ¿Y en cuánto estamos? En 29,9. ¿Esto está aprobado? Sí, todos estos números están declaraciones juradas de venta al exterior. Entonces, suspéndase. Esto es lo que yo tengo miedo que pase ya, mañana, pasado, la semana que viene, a más tardar, como hicieron con el trigo. En el trigo hace 4 meses que están cerradas las exportaciones. Ahora ustedes llaman al Ministerio de Agricultura y te dicen las exportaciones están abiertas, pero si querés anotar un barco para vender a Indonesia de trigo, te dicen que no. Tengo la impresión y el miedo o el temor de que esto esté pasando ahora en maíz. ¿Y por qué digo esto? Que se apague la luz, como digo yo, en el mercado de maíz. Que desaparezcan los exportadores del mercado de maíz porque no los dejan exportar más porque ya está cubierto el excedente exportable. Ahora, cuando yo me pregunto, ¿se apagó la luz? Le muestro este gráfico. Estos son los precios FOB de Estados Unidos, la línea colorada, de Brasil, la línea verde, y de Argentina, la línea azul. Yo no recuerdo haber visto el maíz argentino $60 más barato el FOB que el americano o el brasileño. Ustedes me dirán, bueno, el brasileño está carísimo porque no hay, o hay mucho menos de lo que se pensaba. El americano hace rato que está suspendido, o suspendido entre comillas, no pueden exportar más porque se quedan sin maíz. Pero Argentina tenía maíz. Pero justamente por eso, entonces la demanda debió haber venido acá. O sea, el maíz argentino es el más barato del mundo. Algunos acusan que la bajante del Paraná es un tema, es un drama. Es verdad, los buques tienen que cargar en Rosario, completar en Necochea, o Bahía Blanca, o en Montevideo. Eso encarece. Entonces, pero me parece que el FOB declarado por el Ministerio de Agricultura es discutible. No sé si se entiende el mensaje. Cuando hay tantos niveles de retenciones, la tentación de la subfacturación es muy alta. Me parece que este FOB es inexplicable. Y sobre ese FOB, que no es malo, porque ustedes han vendido el maíz a 180, han vendido a 200 o más, Bahía Blanca llegó a valer 250 en un momento determinado, ese era en otro momento, cuando el gráfico muestra que en mayo los
los descuentos eran menores en abril. Después se hicieron cada vez más grandes los descuentos. A mí no me cierra. Y la soja, la gente dice, bueno, ¿cuánto hay vendido de soja en la Argentina? El 50% de la soja está vendida. Yo leí ayer un artículo de un periodista. No es cierto. Si yo tomo la soja que está a fijar, sin fijar, yo tengo que tomar vendido lo que está vendido a precio hecho o a fijar, fijado. Entonces ahí me queda, con ese cálculo, que todavía casi el 65% de la soja está sin vender. O sea, hemos vendido realmente el 34%, asumiendo que la cosecha es 45, tenemos vendido 16.100.000 toneladas con precio hecho. Y a valores, esto también es importante, este gráfico lo tenemos en órbita de toda la vida. El FOB argentino oscila frente a Chicago, la posición más cercana. Hemos tenido FOB argentino 80, 60, 40 dólares arriba de Chicago y hemos tenido alguna vez 60 dólares de descuento, pero no es habitual. El promedio matemático histórico que el FOB argentino del poroto de soja, y el equivalente pasa lo mismo con la línea de aceite, esté 15, 20 dólares arriba de Chicago. Y estuvimos en plena cosecha, abril, mayo y junio, con descuentos de 30 dólares sobre Chicago. Sorprende, ¿no? Sorprendente. Ahora estamos 10 dólares arriba. Pero aún así, esto se enoja en la fábrica cuando yo muestro esto, pero tomando los precios de ayer, hoy se cayó la soja, pero no importa. Con los precios de ayer, la capacidad teórica de pago, la paridad de la industria, es 349 dólares. Y se estaba pagando 325 ayer. O sea, 20 y pico dólares menos que la paridad. Bien, es puja entre compradores y vendedores. Nadie puede decir nada. Sepan, lo único que yo quiero que ustedes sepan que el precio que están pagando por la soja está 20 y pico dólares debajo de la paridad, o 20 dólares debajo de la paridad, de un FOB que ahora se acomodó, pero era discutible. Y por último, para ir cerrando, vamos a los precios del 2022. ¿Qué cálculo haría yo ¿Sembraría trigo? Sí. El precio del trigo está bueno, va a estar bueno. Estados Unidos tiene un drama con el trigo, Rusia viene bien. La situación no es mala para el trigo, tampoco es buenísima, con lo cual los precios van a estar entonados, cercanos a los 200 dólares, creo yo. En el caso del maíz, ¿sembrarías maíz para el año que viene? Sí, sembraría maíz. Me gusta el maíz para el año que viene. Me gusta. Veo un escenario de precios atractivo. China importando cada vez más maíz, los países del sudeste asiático también. Soja también veo un escenario bueno. Ahora, esto ustedes se van a asustar, pero bueno, yo se lo tengo que mostrar. La soja mayo del 2022. Tomando los precios de ayer, repito, hoy el mercado está muy para abajo, pero bueno, esto es el día a día, pasado mañana subirá y así vamos a vivir con esta volatilidad, porque estamos en el momento de máxima volatilidad. Pero con los cierres de ayer, lo que importa es saber que ayer estaban pagando 300 dólares o tal vez un poco menos, y la paridad de la industria para mayo del año que viene, para nosotros está arriba de los 350 dólares. ¿Para qué FOB tomás? No, yo no tomo ningún FOB porque no hay FOB. Si yo llamo al ministerio y le digo, ¿cuál es el FOB para mayo de soja? No hay. Entonces tengo que hacer un cálculo, un poquito de una hipótesis que vale la pena. El FOB, el poroto argentino, mayo, FOB, siempre vale promedio estadístico histórico Chicago más 20. Daría un FOB de 521. El aceite Chicago julio más 30. Y la harina Chicago-Julio menos 10. Esto no lo inventé yo, ni es un capricho nuestro. Simplemente son los descuentos o premios estadísticamente comprobados. Con esos valores y con este nivel de retenciones, 33% para el poroto, 31% para la harina de aceite, la capacidad teórica de pago para mayo estaría arriba de los 350 dólares. Y no me están ofreciendo eso. Me están ofreciendo 300 o menos. Con lo cual, mucho para discutir, mucho tiempo. Ayer le decía a un cliente, ¿cuánto tiempo me decía, vendo o no vendo? ¿Cuánto tiempo tenés para ponerle precio a tu soja del año que viene? Desde ahora, podés vender forward, hasta septiembre del año que viene.
¿Cuántos son? 15 meses. ¿Qué apuro? Y finalmente el resumen. Vamos al maíz. Yo saqué de vuelta este famoso tema de las pesitas. ¿Cuáles son los factores alcistas que tengo en el mercado internacional? El estado de los cultivos en Estados Unidos, que no viene bien, lo dice Luzda, no lo digo yo. El ritmo de las exportaciones americanas batiendo récords, es un factor alcista. Los stocks en Estados Unidos en niveles peligrosamente bajos y la demanda asiática que hasta ahora no ha mostrado ningún signo de retracción. Bajistas internacionales, dos. La firmeza del dólar y para mí la verdadera preocupación que yo tengo, el único factor bajista para mí es que el Congreso americano decida reducir el corte obligatorio de etanol en la nafta, con lo cual le quite al maíz una demanda importante. Y eso acomoda un poco los números. Para mí ese es el tema más peligroso. Alcistas locales, una demanda interna que está firme y sostenida, me refiero a polleros, fricoteros, tamberos, y bajistas locales que tengo el registro de exportaciones, que lo cierren de hecho, no de derecho. De derecho, capaz que el secretario dice, nunca va a decir cerramos las exportaciones. No se va a comer una tapa de Clarín durante una semana, como pasó en diciembre del año pasado, cuando amenazaron con cerrar las exportaciones de maíz, ¿se acuerdan? Y el aumento de retenciones después de las elecciones. Esos son los factores bajistas. Yo le tengo miedo a que se apague la luz y no permitan exportar más. Y en soja, ¿cuáles son los factores alcistas internacionales que yo mencionaría? El estado de los cultivos en Estados Unidos, lo dice Luzda, no lo digo yo. El ritmo de las exportaciones de Estados Unidos, que bate récords. Los stocks en Estados Unidos, que no soportan ningún susto. Y la demanda asiática, firme y sostenida. Bajista, lo mismo que el maíz. La firmeza del dólar y la eventualidad de un corte en el uso de biodiesel mezclado en el gasoil. El Congreso americano. Ahora, alcistas locales en soja, ¿qué tengo yo? ¿Vendería soja a estos precios? No. Alcistas, ¿cuáles son? La retención de los productores que no venden y el colchón en las márgenes de la industria. La industria ha trabajado en los últimos 4 meses con buenos márgenes. Pero en algún momento, como ustedes saben, el mercado se abre, se transparenta un poco más. ¿Y cuántas veces quienes guardaron soja para septiembre, octubre se equivocaron? Y 1 de cada 10, aproximadamente. Yo hoy, si tuviera soja sin vender, esperaría. Y el que tiene espaldas anchas, con más razón. Bajistas locales, un eventual aumento de retenciones el año que viene. Y termino con esta frase, que yo la escribí en La Nación el 26/6. En nuestra opinión, el tema Biden, biocombustibles, y la magnitud del eventual ajuste en el corte mandatorio hoy vigente es crucial. Si se avanza en esa dirección, estos niveles de precios son más que razonables. O sea, si hay una alteración del corte obligatorio, para mí, los precios van a sufrir. Ahora, si el proyecto no prospera y el clima de Estados Unidos se cumplen los pronósticos, que no son del todo buenos, las alzas volverán. En síntesis, para mí, los fundamentals son claramente alcistas. Los árbitros, ¿quiénes son? El clima en las próximas semanas, ya estamos viendo lo que está pasando hoy, pronóstico de lluvias, los fondos salen a vender, pero acá tenemos que agregarle una cuestión que nadie menciona. El Congreso americano y la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a comentarios y preguntas. Bueno, Enrique, espectacular, muy claro como siempre, contundente, y más, la verdad que por lo menos desde que estoy yo, hace 9 años que tenemos estas charlas y hay veces que hemos terminado hay que vender todo ya porque todo se viene abajo y ahora por lo menos tenemos todavía, es un panorama relativamente positivo, así que mejor todavía. Enrique, te agradezco de vuelta. Esperemos en algún momento vernos personalmente. Ha bajado Enrique, ayer charlábamos el otro día cuando estábamos preparando, bajó de
de 55.000 kilómetros por año a 5.000. Sí, Así que, tal cual. bueno, eso está bueno. Y bueno, te agradezco de vuelta y ya vamos pasando al final de la jornada. Gracias a vos, Santiago. Un abrazo a todos. Nos vemos.